Ok. Bueno, buenas tardes. Soy Héctor León, coordinador académico de la licenciatura en Filosofía en modalidad no escolarizada del Instituto de Filosofía. Les agradezco su presencia en este ejercicio y al mismo tiempo reitero una muy sentida disculpa porque estemos iniciando de manera retrasada este ejercicio. Dicho lo anterior, entonces vamos a iniciar este ejercicio. Daré inicio y en lo posible, en la medida que nos sea posible, haremos un ejercicio también de transmisión por medio de Facebook. Probablemente algunos no podrán seguirlo completamente, pero ya haremos la grabación, la pondremos de manera pública. Vamos a iniciar y quisiera iniciar saludando a todos y a todas las que están presentes en este espacio. Particularmente quiero saludar y agradecer a mis compañeros, colegas docentes, quienes me acompañan en esta sala virtual y quienes han aceptado conversar en este ejercicio. Primero saludo a mi amiga, la doctora Carla Hernández. Carla, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todas y a todos. Y después también el maestro Luis Fernando Suárez. Brother, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches a todas y a todos. Una disculpa de nuevo por este pequeño lapsus. Gracias, bro. Vamos a iniciar y para ello voy a hacer una presentación de la temática que hoy nos tiene aquí. Este conversatorio hemos titulado ¿Por qué estudiar filosofía en México? Haré una presentación sobre el porqué de la temática, qué relevancia tiene para nosotros como Instituto de Filosofía este ejercicio. ¿Por qué hemos pensado esta temática? ¿Qué justifica discurrir sobre los estudios de filosofía en México? Es importante decir que hay muchas razones para estudiar filosofía con independencia del contexto, pero dichas razones no siempre son claras, particularmente para quienes quieren iniciar una profesión. Y si hay razones para estudiar filosofía en cualquier lugar, hay razones para hacerlo en México. En la realidad que vivimos, hay un conjunto de palpitaciones que nos convocan a no ser indiferentes en función de encargarnos, no solo intelectivamente, de dicha realidad. Hemos pensado esta temática no solo porque el Instituto de Filosofía es un proyecto cuya misión supone la promoción y divulgación de la filosofía, con independencia de qué filosofía, sino porque cada vez menos se considera a la filosofía como un saber útil o como una profesión que tenga sentido y justificación. Es muy común que las personas que están a punto de ingresar a una universidad se pregunten qué profesión les va a representar mayores ventajas y utilidades, cuáles van a permitir un estilo de vida con estabilidad económica. De tal manera que normalmente se piensan en profesiones duras cuando alguien quiere ingresar a un proyecto, a una universidad. Ordinariamente recibe un conjunto de valoraciones y elige estudiar derecho, medicina, arquitectura, y difícilmente se elige estudiar filosofía. En algunos casos... Ya iniciamos con la grabación, maestro. Sí, lo sé. ¿Cómo se llama? Transmisión. Ajá, con la transmisión en Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook. Reitero una disculpa por... Sí. Mensaje a Mariana, ¿va? Sí, muchas gracias, Alex. Hasta luego. Sale, bye. Perdón por la distracción. Disculpe. Decía yo que normalmente en un escenario como el que vivimos, difícilmente se puede reconocer las razones por las cuales se elige estudiar filosofía, y las personas suelen estudiar otras profesiones, decía yo, como derecho, medicina, arquitectura, profesiones consideradas
duras o profesiones de moda como robótica, cibernética, tecnologías y un largo etcétera. Es muy difícil pensar en profesiones liberales como historia, literatura, pedagogía y sociología, porque todas esas, al igual que la filosofía, no se miran como profesiones útiles. No es claro qué provecho se puede sacar de estudiar filosofía. Se preguntan de qué se puede vivir, qué sentido tiene. La descalificación ordinaria que recibe un chaval, un estudiante, una chica que va a estudiar filosofía saliendo de la preparatoria es ¿de qué vas a vivir? ¿Y qué sentido tiene eso? ¿No? La filosofía representa entonces un serio problema porque vivimos en un país donde hay un conjunto de profesiones que son inútiles y la filosofía está en esa lista. No es claro por qué se tendría que estudiar una profesión humanista. Se preguntan muchas personas si tiene alguna justificación y mucho de eso se explica en parte porque el panorama se nubla en la medida en que en la educación hay una lógica de mercado. La educación, las escuelas, las universidades se dejan seducir por una lógica de mercado. Estas universidades, no pocas, sino muchas, ofertan programas que son rentables, que sirven y que se dejan seducir en una lógica de mercado, que operan como empresas, como negocios, que demandan profesionales que son competentes. Las universidades, en muchos casos, nosotros como universidades, como instituciones, servimos al mercado en la medida en que le preparamos el capital humano que se requiere. Este es un serio problema porque entonces hace que profesiones como la filosofía sean marcadamente inútiles. Eso lo han señalado diversos organismos. En México, por ejemplo, la crítica de los observatorios filosóficos es central frente a la descalificación que existe de las humanidades. Por lo tanto, es en ese marco que la filosofía es una profesión considerada como inútil, profundamente inútil, porque efectivamente los profesionales de la filosofía suelen no alinearse a las lógicas del mercado laboral. Antes bien, quienes hacemos filosofía, cuestionamos que el mundo se ordene con una lógica enajenante, que solo genere mecanismos de explotación y expoliación. Cuestionamos que la educación esté subordinada a una lógica de mercado. Para quienes me acompañan en esta mesa y para una gran cantidad de compañeros y compañeras, la filosofía no es una profesión. Muchos de nosotros hacemos de la filosofía un estilo de vida. Eso tiene muchos costos, pero también una relevancia social humana. No solo porque estudiar filosofía nos aporta una formación que a lo largo de nuestra vida nos ha realizado, sino porque nos permite construir marcos teóricos y epistemológicos desde los cuales es posible pensar el mundo que nos toca vivir. Encontramos que estudiar filosofía supone muchas cosas, pero en principio nos demanda un posicionamiento crítico frente a la realidad que vivimos como la realidad de violencia profundamente agudizada en este país, provocada por la delincuencia organizada, pero también una violencia como la que vivimos producto del sistema económico capitalista. En ese sentido, hay un sinfín de asuntos que nos obligan o que nos convocan a pensar filosóficamente desde México. Razones suficientes hay para estudiar filosofía, para estudiar una profesión que no es solo profesión, porque puede convertirse en un estilo de vida. Muchos de los que estamos aquí hacemos filosofía y no lo hacemos solo de 7 a 3 o de 9 a 7. Normalmente hacemos la filosofía y no ponemos para eso un chaleco que nos quitamos y nos ponemos a ciertas horas. Estas y otras son las razones por las que hemos pensado este ejercicio. Agradezco a quienes están en esta sala virtual y a quienes puedan estarnos siguiendo por la plataforma de Facebook. Dicho lo anterior, quiero presentar a mis compañeros. Primero a la doctora Carla Hernández Alvarado. Ella es licenciada, maestra y doctora en filosofía.
La licenciatura la realizó en la Universidad Intercontinental y la maestría y el doctorado en la UNAM. Su tesis de doctorado, titulada La banalidad del mal en un mundo tecnológico, una reflexión desde la teoría del juicio arendtiana, le mereció la mención honorífica. Actualmente, Carla es docente de la Universidad de Anáhuac, donde también es coordinadora académica de Antropología Fundamental. Y por supuesto, es docente de este instituto, docente de esta institución desde hace muchos años, una docente querida en este proyecto. Colabora en otros proyectos como el YAPE Universidad y su programa de doctorado en Filosofía y Ciencias Humanas. Carla, muchas gracias. Perdón por el retraso y bienvenida. Hola Héctor, pues muchas gracias pues por considerarme para conversar, ¿no? Para poner en otra mesa nuestras inquietudes y sobre todo como aquellos intereses que nos hacen que, pues que nos encontremos, ¿no? Muchas gracias, Carla. También presento a mi amigo y compañero Luis Fernando Suárez Cázares, el máster, como le dicen nuestros alumnos, y así quiero presentarlo, porque eso representa una suerte de cercanía entre el profesor aquí presente y nuestros estudiantes. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO, es magíster en Filosofía por el Instituto de Ciencias Humanas de Madrid. Estudió también una maestría en la UNIVA, es maestrante en literatura mexicana por la UDG y ha sido docente en diversas universidades, no solo la UNIVA, por supuesto el ITESO y desde luego este instituto en este proyecto. El profesor podría decir que ha dado 20 clases y eso es cierto, de eso puedo dar cuenta. Ha impartido una gran cantidad de materias que no las voy a enlistar porque sus alumnos, algunos aquí presentes, podrían confirmarlo. Decir que es un profesor del instituto de tiempo completo, responsable de muchas actividades, entre ellas asume el vínculo institucional con las universidades que encabezan el proyecto de filosofía en el fondo, del cual este instituto es miembro. Dicho lo anterior, presentando a mis compañeros, brother, gracias por el ejercicio. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Procederé a presentar la dinámica. La dinámica es muy sencilla. La conversación y el diálogo que tendremos entre nosotros tres y después les pedimos que se sumen con toda libertad y todo posicionamiento crítico, incluyendo a algunos de los profesores que están aquí, que nos acompañan, profesores del instituto, la maestra Adriana Rizzo, a quien agradezco, y la maestra Estefanía. Podremos dialogar posterior a una conversación que tendríamos entre Luis Fernando y Carla a partir de un conjunto de preguntas. Posterior a ello, podremos tener conversaciones y discusiones sobre la temática que nos acompaña. Dicho lo anterior, compañeros, Carla, Luis Fernando, recogiendo el planteamiento con el que he iniciado, una pregunta que es importante que discutamos, que dialoguemos, es: ¿tiene sentido el estudio de la filosofía? Una persona que quiere estudiar, ejercer una profesión, ¿podría encontrar razones para estudiar filosofía? ¿Qué dicen? Carla, ¿quisieras iniciar? Bueno, yo lo que consideraría es que la razón o el sentido del que hablas tendría o está más bien presente al hacer la elección, o sea, en el punto de partida, ¿no? O sea, tendría que tener el sentido desde esa intención, ¿no? De plantearse estudiar filosofía. No sé, de igual forma, o no sé si sería distinto porque pues no fue así en mi caso, ¿no? Pero así como
aquel que decide estudiar derecho o aquel que decide estudiar odontología, esa decisión que tomas tiene un sentido y tiene una razón, pues no creo que esté como hecha de otra manera en la filosofía. Sin embargo, en el camino se van encontrando otras razones, o sea, se van sumando, ¿no? O se va haciendo como más amplio ese sentido, ese horizonte, ¿no? Desde mi perspectiva se va ampliando conforme vas conociendo no solamente autores que quizá conociste en la preparatoria o que has escuchado, ¿no? Los que tienen más rating, ¿no? Que siempre hemos escuchado, a lo mejor por ahí está un Platón, un Kant, a lo mejor algunos ya hasta tenemos ciertos prejuicios y decimos, no, hombre, ese ha de estar bien complejo porque eso me han platicado. No, sino que además ese horizonte se va ampliando no solo porque lo que te comentan los profesores o las posturas de quienes están frente a ti, sino tú mismo te vas hasta replanteando como ciertas situaciones que a ti te han movido en algún momento de tu vida o te has preguntado. Entonces, eh, a- para mí estaría como en eso la riqueza, ¿no? Gracias, Carla. Máster. Bueno, yo lo pondría como en dos niveles. Por un lado, pues, ¿qué sentido tiene? Remite efectivamente a una biografía, a una historia personal, y de una u otra manera, pues, cada uno va encontrando su propio sentido, su propia vinculación, va viendo como ciertas características de por qué esto y no lo otro. Digo, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar filosofía fue porque tenía mucho tiempo libre y pocos amigos, entonces, pues qué mejor que leer. Pero creo que la pregunta tiene que ver un poco también como el para qué, ¿no? de la filosofía, como intentando un poco, retomando el planteamiento que hacías, lo pienso en como la dimensión de utilidad, vamos a ponerlo entre comillas, que podría tener la filosofía. Y a mí me parece que es importante como entenderla en cierto pimponeo con otras áreas. Es decir, la filosofía nos dicen que da ciertas habilidades críticas, ciertas características para la contextualización, para la argumentación, metodologías críticas, etcétera, ¿no? Pero si hacemos como un análisis como muy puntilloso de las cosas, pues casi todas las áreas del conocimiento, si se estudian a cabalidad, ofrecen eso. O sea, yo no creo que un físico pues no sea crítico, no tenga metodología. Sin embargo, ahí hay como un punto extra, ¿no? Yo sé que a ti, Héctor, no te gustan los filósofos europeos, pero los griegos tenían un concepto que era la exis, ¿no? Como ese modo de estar en el mundo que el filósofo se posicionaba y desde esa exis contextualizaba e intentaba comprender la totalidad de las cosas. Ciertamente, pues bueno, los griegos y esa malvada filosofía eurocéntrica tiene que ver con una visión ontológica, ¿no? Con esta pregunta del ser y demás. Yo creo que contextualizándolo con la realidad mexicana, esa exis más bien tiene que ver con una ontología del estar y de la resonancia que puede conllevar la relación con el otro. Es decir, pienso en como ponernos en los problemas que a lo mejor un físico, a lo mejor un químico, a lo mejor un ingeniero, no es que no pueda pensar, sino tal vez no lo vive como esta extis, ¿no? Es decir, a ver, yo me encuentro en un contexto en el que no tengo que preguntarme por el ser para la muerte. No estoy en Finlandia, no estoy en Dinamarca, sino que tal vez yo me tengo que preguntar por, a ver, mañana me van a matar, mañana me van a secuestrar, mañana me van a violar, ¿qué es lo que va a ocurrir, no? Entonces, me parece que la filosofía
puede posicionar como en una actitud primero existencial frente a esos problemas, pero también desde una visión teórica que permite complementar, que permite otro tipo del diálogo que tal vez el físico no, porque esas realidades, pues aunque el físico la pueda vivir, no es su ámbito de expertise, por así decirlo, su ámbito de análisis. Eso me parece que es una característica como muy importante de la filosofía. O sea, como que la filosofía en este para qué, es después de una tarea compleja, porque finalmente pues, pensar y discutir es complicado, como que hay una especie de cambio de actitud en la cual pues decimos, he comprendido, ¿no? Ya como que me ha caído el 20. Soy un poco más consciente de mis acciones, un poco más consciente de mi medio ambiente, un poco más consciente de mi entorno, de mis limitaciones, de mis posibilidades, y eso también me permite, ahora sí, otro elemento de la filosofía, un saber transdisciplinar. Porque luego también pensamos así como que, es que la filosofía se quedó allá en el mundo de las ideas y está sola en las academias y en los castillos en el cielo, y también esa es una imagen a veces muy poco acertada de lo que implica el ejercicio de la filosofía. O sea, hoy por hoy tenemos filosofía de la ciencia, tenemos ecofilosofías, que bueno, aquí la maestra Daniela tendrá más norte al respecto. En su momento, pues los existencialismos fueron muy importantes. Hace un momento tocabas la cuestión de la robótica, ¿no? Como una de estas carreras de moda. Bueno, pues resulta que también hay filosofías de moda, como el transhumanismo o el posthumanismo, que están como emergiendo fuertemente cuando resulta que hay en nuestros contextos, pues proyectos como el Neuralink de Elon Musk, en la cual pues la tendencia es a fusionar el cerebro humano con microchips. Y tú dices, bueno, la ciencia podrá responder el cómo, ¿no? Y parece que no va a haber problema por ello. Lo que nos tenemos que preguntar, y a lo mejor aquí es, los filósofos se tienen que preguntar, es ¿para qué? ¿No? Jeff Bezos está invirtiendo en programas para el desarrollo de telomerasa sintética, pues básicamente para garantizar una juventud muy prolongada. La biomédica está planteando ya esta paradoja de la inmortalidad. Entonces también pues parece que la ciencia en algún momento, si no se acaba el mundo primero, podrá dentro de 40 años desarrollar una esperanza de vida de 200 años, ¿no? Y también como que aquí viene la pregunta, bueno, ¿y para qué? ¿Eso realmente nos humaniza, nos deshumaniza, nos pone como en otras situaciones? ¿Eso qué dice para nosotros? Pero esa pregunta del qué dice para nosotros no se puede resolver en soledad. La filosofía lo que tiene que también es salir al encuentro de esas áreas, no puede quedarse pues así como, no sé, voy a intentar resolver el problema del transhumanismo con lo que dice Platón, ¿no? Pues no se puede. Entonces, pensándolo como en esa doble dimensión, yo diría, pues bueno, tiene sentido en una dimensión personal, pues para el que quiere estudiar filosofía. Yo creo que en general también las personas que estudiamos filosofía es porque hemos tenido algún tipo de, Jorge Manzano lo decía así, y bueno, yo apreciaba mucho afectiva e intelectualmente a Jorge Manzano, entonces me plagio su idea. Necesitamos de una conmoción, ¿no? O sea, como de una especie de golpe de realidad, una especie de fractura de nuestro mundo ordinario que justamente nos transforme y nos lleve a preguntarnos, pues, ¿qué pasó? ¿Qué onda conmigo? Y en ese sentido, yo creo que la filosofía pues tiene un profundo alcance porque de una u otra manera, utilizando esa expresión de Miguel de Unamuno, todos somos filósofos porque todos somos hombres de carne y hueso. Entonces, en algún momento, pues sentimos algún madrazo de realidad, una situación límite que nos sitúa en el mundo, ¿no? Que nos hace despertar de nuestro sueño dogmático, diría Kant, aunque en otro sentido.
Y por otro lado, como en una visión social, yo creo que la filosofía sigue teniendo mucha validez, mucho sentido, porque permite estas conexiones con otras disciplinas, con otras ciencias, porque integra saberes, porque tiene estas actitudes críticas, metodológicas que también decíamos, bueno, decía, comparten con otras ciencias, ciencias, pero aparte tiene como esta, si no visión de totalidad, sí por lo menos una intencionalidad de unificar, una intencionalidad de transversalidad para acotar, situar e intentar posicionarse frente a los problemas. Yo creo que ahí está pues su relevancia. Bueno, dices muchas cosas, difícil reaccionar frente a todas. Hay cosas que son importantes. Muchos de nuestros estudiantes, yo inicié curso esta semana, el día de hoy, de hecho, me topé con que muchos de mis estudiantes, cerca del 90%, dicen que no les gustó la filosofía en su primer enfrentamiento en la preparatoria porque se toparon con un profesor que les puso a leer cosas complejas como un señor llamado Aristóteles y otro llamado Kant. Y nunca le entendieron a esos señores, ¿no? Bueno, lo que ahora tú nos presentas, Luis, tiene como esta perspectiva de decir que en todos los campos del saber, todos los científicos tienen un pensamiento crítico, generan habilidades de explicación, de comprensión del mundo, generan respuestas frente a los dilemas. La pregunta entonces que uno podría hacerse es, entonces, ¿qué es lo específico de estudiar filosofía? ¿Qué aporta la filosofía a alguien que decide, quiere estudiarla? ¿Qué piensas, Carla? ¿Qué aporta? Bueno, es que está, bueno, o sea, se me vino a la mente a algo que ya está a lo mejor un poco manoseado, que es pensamiento crítico, ¿no? Por todos lados encontramos de que vas a pensar críticamente o conciencia crítica y bueno, los de la escuela de Frankfurt estarían como causándoles roncha esto porque pues no es a lo que ellos se refirieron, pero por todos lados se escucha esto. Sin embargo, creo que sí. de- eh, no solamente me quedaría en esto de pensar críticamente la realidad, pensar críticamente o pasar por filtros, no sé, lo que nos encontramos en redes o en los medios de comunicación, sino además yo diría que, ¿qué implica esto? O sea, pensar con rigurosidad, efectivamente, pero sobre todo ahorita que escuchaba a Luis Fernando, es hacerse preguntas. O sea, como bien decía, y coincido con Luis Fernando, no es que el científico no se pueda hacer preguntas, no es que el tecnólogo no se pueda hacer preguntas o quienes tienen estas inquietudes como de desarrollar o innovar en el ámbito tecnocientífico, pero no sé, como que a veces al ser humano le gana el ansia bueno, ¿y si hacemos esto? No sé, una tablet que entonces se pueda doblar y entonces y entonces ahí es donde está quizá esa voz del filósofo o de esa persona a lo mejor incómoda que dice, ok, pero lo necesitamos. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la implicación incluso en el medio ambiente? ¿Cuál es la implicación en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones interpersonales? Y es así como, ¿de verdad necesitamos esto? Entonces, sí, yo le creo que partiría como de lo básico y quizás suene simple, pero es el hacerse preguntas. Me parece que eso no es cualquier cosa. O sea, porque hace poco estaba escuchando que el testimonio de un profesor que decía que da no solamente a nivel licenciatura, sino también
a nivel secundaria y en la preparatoria. Y entonces probó con unas diapositivas sobre X tema y entonces dijo, a ver, háganse una pregunta. Y pues sí fue como le llamó la atención de que las mismas preguntas de alguien de secundaria, prepa y licenciatura fueran las mismas preguntas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no, o sea, el formular una pregunta tampoco es como cualquier cosa. O quizás pensamos que ya está dicho o que todo ya está dicho al hacernos nada más el integrar el qué es. Y no, me parece que hay que regresar también a esas preguntas como básicas, esenciales, y que ahí está presente la filosofía, ¿no? Y bueno, también ahorita que hacías esta pregunta, Héctor, recordaba en mi experiencia, tuve la fortuna de que mi servicio social no fuera como sacando fotocopias o, ¿no? O sea, que a muchos a lo mejor les toca esa experiencia que digo, no es que no sea algo digno, pero pues uno quiere poner en práctica lo que uno lleva aprendido, ¿no? Entonces a mí me tocó la fortuna de participar en este programa de filosofía para niños. Y bueno, más allá de, no les voy a platicar sobre esto porque no soy especialista en ello, pero tuve la fortuna, ¿en qué sentido? En trabajar con niños de 5º año de primaria, ¿no? Y con textos que, bueno, de Matthew Lipman, que lo que tratábamos era de que ellos, entre otras cosas, ¿no? Formularan preguntas. Y fue una generación que nos llamó la atención porque se les dio seguimiento y que en preparatoria fueron los que menos tuvieron problemas con las matemáticas. Entonces nos va formando nuestro pensamiento. Y bueno, además de ello, digo, cuando estuvimos en este programa de filosofía para niños, en el presente, ¿no? En ese presente, sí, los papás creo que tampoco estaban como tan habituados a esta forma, ¿no? O sea, no es lo mismo que un niño de 2 años te pregunte, ¿y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué tenemos que tal cosa? Sí, pero bueno, ya te quedaste así como de, ya, cumpliste 2 años, ya te habituaste al mundo, nos acostumbramos, normalizamos como muchas cosas y ya se quedan las preguntas atrás. Y entonces en estos niños de 5º de primaria, lo que detectaron los papás era como, pues es que a cada rato me está haciendo preguntas, ¿no? Otra vez. Entonces, yo diría, entre estas cosas que acabo de mencionar, que en el centro, eso que nos aporta, para mí lo crucial sería esto, continuar haciéndonos preguntas, ¿no? Deja que te haga una pregunta como si fuera parte de las personas que nos están escuchando, siguiendo, aunque sea de manera breve, Carla. Entonces, si hay una centralidad en el preguntar, ¿cuál es lo específico de este preguntar de la filosofía? O sea, si todo mundo se hace preguntas, incluyendo los niños, dices, ¿qué es lo específico del preguntar filosófico? ¿Qué hace a una pregunta ser pregunta filosófica? Y no también, además de preguntar, tendríamos que ofrecer respuestas. ¿Qué dices, aunque sea brevemente? Sí, bueno, de manera muy concreta, para mí estaría, como decía, en lo esencial, en lo básico. Por ejemplo, no sé, quienes nos gobiernan, ¿no? Creo que alguien tendría que estar ahí para que se vayan a lo básico para preguntar, ¿qué es la justicia? O no sé, o sea, en la pregunta del qué es, también ahí está lo complejo en la respuesta y sobre lo que preguntas y entonces no también tendríamos que dar respuestas. Me parece que ahí está también la aportación, porque no solamente está en la posible definición, sino en la implicación. O sea,
es como visualizar, a ver, si esta es la constante que tenemos en este contexto, ¿cuál sería la implicación si continuamos con, no sé, con tales actitudes? ¿Qué nos dice no solamente la historia, sino también los discursos, ¿no? O sea, estos discursos, como aquello que está implícito también en los discursos, ¿no? Gracias, Carla. Máster, dame oportunidad de reformular la pregunta para ti en razón de lo que presentaste anteriormente. Tú dices algo con lo que no es difícil estar de acuerdo. Yo mismo el día de hoy hablé de la idea canónica de filosofía y en mi clase del día de hoy señalé que es importante reconocer que la filosofía está presente en otros campos del saber, ¿no? Que los filósofos no somos los únicos que hacemos preguntas y pensamos filosóficamente. En eso no es difícil estar de acuerdo contigo. Luego entonces, brother, una pregunta que uno tendría que hacerse es, entonces, ¿por qué? O sea, si todo mundo puede hacer filosofía, si todo mundo hace filosofía, ¿para qué o qué sentido tiene para mí estudiar filosofía? ¿Qué me abona de específico? Primer pregunta. Y segunda pregunta es, supongamos que yo tengo una profesión medicina, supongamos que tengo otro ejercicio profesional, que yo pertenezco a otro campo profesional. ¿Tiene sentido estudiar filosofía si yo pertenezco a otro campo? ¿Qué le aporta la filosofía a mí como profesional de otro campo? Perfecto. Bueno, a ver, respecto de la primera pregunta, ¿no? Si yo decía, las diversas ciencias, pues bueno, también se hacen preguntas. Bajo esta visión, dices, bueno, pues ¿cuál sería como el quid, ¿no? Lo diferente de la filosofía? ¿O por qué estudiar filosofía? Bueno, voy a hacer como una especie de analogía. Salvatore Castelli señala que hay una filosofía que le llama la filosofía socrática, esa filosofía de la vida en la cual Sócrates iba con sus alumnos, platicaba en las plazas, preguntaba a la gente y dice, esa es una filosofía que todos hacemos porque nos brinda cierto sabernos conducir en la vida. Pero luego hay otra filosofía ya profesionalizada, que es pues un poco la que estudiamos en las academias, en las universidades, en los institutos. Ahorita retomo ese tema porque creo que también pues responde un poco a la pregunta de las ciencias, ¿no? Es decir, pues yo puedo estudiar medio física por mi cuenta, pero también necesito un proceso formativo para poder pues, entender, no sé, a Newton, a Galileo, a Einstein, porque pues bueno, a menos que yo sea un personaje brillante como Newton, pues no le voy a entender, ¿no? Necesito como de la ayuda de los otros. Esto para decir, yo cuando hablaba de que todos somos filósofos, pues hablaba de estas preguntas vitales, de esta carne y hueso, pero tenemos que ir como ascendiendo, por así decirlo, en nuestro nivel problemático, en nuestro nivel reflexivo. O sea, por ejemplo, yo hablaba de una conmoción, ¿no? Ese primer madrazo que te da la realidad, que te mueve, que te medio rompe los esquemas. No sé, se murió mi mamá, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es el amor? ¿Qué sé yo? ¿No? Esas preguntas que podríamos decir, pues, un poco se las hacen los adolescentes, se las hacen los niños, se las hace la persona adulta cuando sus padres mueren. Pero esas preguntas siembran una especie de actitud, ¿no? Es decir, pues esta pregunta exige una respuesta. En cada pregunta hay una especie de intencionalidad, hay un jugarse. Heidegger y Kierkegaard se ponen muy dramáticos y dicen un jugarse la vida, ¿no? En ese preguntar. Tal vez no tendría
ese dramatismo, pero sí hay una especie de ansia por, pues la pregunta que yo me hago es importante para mí en un primer momento y entonces quiero responderla. Aquí es como muy interesante porque esa respuesta yo creo que se abre como en dos planos. ¿Cómo que en dos planos? La filosofía, al ser cuestionante, al ser crítica, puede llevar a un desenlace medianamente difícil, es decir, a una ruptura de las propias creencias, de los propios supuestos, de las propias vivencias. Eso no lo hace la ciencia. O sea, que yo sepa que Galileo estaba mal y el que tenía la razón era Newton, pues a lo mejor no me dice mucho, ¿no? Pero cuando yo me cuestiono fuertemente sobre mi propia existencia, bajo estas preguntas que decíamos, pues a lo mejor resulta que, cabrón, pues que siempre he vivido enajenado bajo una idea religiosa, bajo una idea política, entonces hay una especie de desencanto. Eso puede llevar a que no nos guste las respuestas que encontramos y pues sale bye, ¿no? Yo no sigo con esto no es para mí. Pero por otro lado, puede ser que esas respuestas como que me impacten, me rompan, pero esa ruptura sea algo bueno, porque van transformando. Y entonces yo poco a poco voy generando una especie de actitud de compromiso. O sea, eso del filósofos en el sentido como etimológico de la palabra, ¿no? De esa búsqueda constante por la sabiduría. O sea, no somos los sofos, los sabios, los que ya estábamos entendidos y lo sabíamos todo, sino que más bien estamos buscando constantemente. O sea, como que no hay una meta, o en medida en que nos vamos aproximando a la meta, esta siempre termina por avanzar. Entonces, pues esa actitud es desgastante, pero también es como muy loable, como muy dignificante, hasta cierto grado como muy prometeica, ¿no? Entonces se puede generar esta actitud de compromiso, pero esta actitud de compromiso, ¿qué implica? Pues no implica solo que yo me ponga a pensar, así como de forma autónoma, no sé, así encerrado en la oficina, ¿no? O sea, yo tengo que empezar a pensar, sí por cuenta propia, pero esa cuenta propia lo que implica es el diálogo con otros, ¿no? O sea, yo creo que ahí es también como muy interesante pensar a través de los autores, pensar a través de la historia. Me parece que eso la ciencia no necesariamente lo hace. Es decir, pues yo para qué necesito leer la física de Aristóteles, que pensaba un mundo geocéntrico, si esa madre pues ya se cayó. O sea, lo chido ahorita es Einstein y Planck y se me fue el Schrödinger y compañía, ¿no? Como para qué tengo que volver a una física de hace 3000 años ya incompetente y demás. O sea, parecería que es nada más como un saber anecdótico para conocer ahí una historia sin valor. Eso no ocurre con los filósofos, ¿no? O sea, como que en la filosofía tú acudes al pasado, pero no para desvirtuar lo que dijeron, sino como para recuperar sus enseñanzas, ver qué es lo que todavía se mantiene, cómo se ha ido transmitiendo, y desde ahí posicionarte, ¿no? O sea, es como una especie de fusión. O sea, como que creo que esto es algo como muy específico de la filosofía. O sea, cuando hacemos filosofía, como que nos damos cuenta de que también participamos de la historia, ¿no? O sea, como que nos cae el 20 de que estamos sobre los hombros de gigantes. Entonces, podemos ver poquito más allá. Y entonces eso es como muy importante porque pues podemos plantearnos con cierta originalidad de estas preguntas. A ver, no sé, ¿los robots van a tener dignidad? Pues bueno, entendiendo un poco el origen de la dignidad, entendiendo cómo es que eso terminó decantando en los derechos humanos, en la noción de persona, cómo es que afecta al derecho, pues a lo mejor podemos pensar en el futuro los derechos del robot. Yo creo que un ingeniero en robótica no necesariamente
se está preguntando si la inteligencia artificial en algún momento tendrá que tener derechos, que creo que es un poco lo que ha ocurrido, por ejemplo, con casos como Lambda. Estos ingenieros de Google, así de, pues chin, ¿y ahora qué hago? Cuando en filosofía, justamente por la tradición histórica, por un lado, con la filosofía misma, pero con la tradición también científica, en una síntesis muy simpática ahí, porque pues lo mismo teníamos que leer a Wittgenstein que estar leyendo a Turing, empezamos a plantear pues todos estos ejercicios de la llamada metafísica de la identidad, y entonces es como muy simpático que el filósofo, que no es el que arma las piececitas, no es que tenga claridad, pero por lo menos ya tiene ciertos cimientos sobre ese problema en concreto. Entonces, o sea, como respondiendo un poco a la pregunta, y creo que un poco se va filtrando respecto de lo anterior, de si tiene sentido vincular también otras ciencias, yo diría que, o sea, como que las profesiones te ayudan a explicar la realidad, ¿no? Te dicen un poco el porqué de las cosas. Pero la filosofía, y habría, yo creo que poner ahí a las humanidades en general, me parece que, o sea, que la filosofía es una disciplina que dialoga con las humanidades, lo que hace es te ayuda a comprender, ¿no? Es decir, lo que busca es como dar cuenta de ese para qué, de esa intencionalidad, de esa direccionalidad, para podernos medianamente situar en el mundo. Entonces, yo diría que va por ahí, y pues bueno, la segunda pregunta era respecto de si tiene sentido que una persona que estudió otra profesión se vincule a la filosofía, y yo diría que sí. Bueno, un poco por lo que he platicado, estas mentiras que les cuento, pero por otro lado, incluso la misma tradición filosófica ha sido fundamentalmente vinculante. O sea, lo que teníamos es que, pues, Aristóteles, Platón, Giordano Bruno, incluso los científicos modernos, Galileo, Newton, Descartes, Pascal, pues eran tipos que, no sé, los ves en los manuales de historia de la filosofía, pero resulta que están en los manuales de ingeniería porque las cónicas de Pascal siguen siendo igual de vigentes que sus pensamientos. Entonces creo que también hay una tradición histórica, ¿no? Que creo que se ha ido perdiendo por efecto de esta comercialización, mercantilización de la educación de la cual hablabas al principio. O sea, me parece que sí estamos como en una lógica capitalista muy de la aceleración, muy de lo inmediato, muy de lo rápido, que nuestros títulos sean express, y entonces pues hay que empezar a enseñar más el saber hacer que lo voy a decir así, como el saber pensar, ¿no? Y yo creo que esa es también una característica fundamental de la filosofía. La filosofía como que nos ayuda a dar un paso atrás, ¿no? De nuevo aquí me va a salir lo eurocéntrico, ese oteo griego, ¿no? Ese paso atrás que nos ayuda como a mirar de diferente forma la naturaleza, ¿no? Porque ya decía Heráclito, a la naturaleza le gusta esconderse. Entonces, bueno, yo diría eso de momento. Quiero pensar que lo que dices aplica, no lo dices literalmente, pero interpreto lo mismo para estas ciencias duras que señalas, como la física, que para otros campos disciplinares como la sociología, la literatura, la historia, esto que llamas como las humanidades. Carla, esta pregunta también aplicaría para ti. En tu caso, como es mi caso, yo también colaboro en una universidad donde los estudiantes de las carreras tienen o están convocados, obligados a estudiar filosofía. Están en los programas de filosofía. Tú eres coordinadora académica en una universidad
donde los estudiantes están convocados a estudiar filosofía. ¿Qué podríamos decirles? ¿Qué les aporta a otras profesiones, a otras formaciones, estudiar filosofía, Carla? En tu experiencia, ¿qué les podemos decir? Bueno, efectivamente, pues desde, no sé, desde aquellas licenciaturas que podríamos considerar que son más, pues, afines porque en el centro de sus, como objeto de estudio está el ser humano, como la psicología o la pedagogía, la misma medicina. Sí, son licenciaturas como estas, pero también tenemos, pues, pasan por estas materias comunes, pues, no sé, el ingeniero, el arquitecto, el diseñador, el mercadólogo. Y pues esta pregunta o esto que preguntas, Héctor, también ellos se lo preguntan, oye, pero si yo, o sea, yo me inscribí a diseño, o sea, incluso a mí no me gusta leer, ¿no? O sea, y aparte traigo una mala experiencia con mi materia de filosofía de la preparatoria. Entonces, ¿qué es lo que me va a aportar? ¿No? De hecho, en algún momento una chica, ahorita me estoy acordando efectivamente de diseño gráfico, me dijo al inicio, hace algunos años, ¿no? En un semestre. Bueno, es que esta materia, pues, es como de chocolate, me dijo, ¿no? Y ya se fue desarrollando el semestre y con un poco de resistencia y al final, la última clase sí les di un chocolate. Le dije que espero que lo haya disfrutado. Y bueno, ¿qué es lo que yo he visto? Pero no solamente mi percepción, sino que afortunadamente en algunas ocasiones han dado testimonio algunos de estos alumnos. Bueno, primero que ha sido como un viaje hacia ellos mismos, ¿no? O sea, incluso dicen, es que me ayudó a, a comprenderme a mí mismo, ¿no? Y digo, es una materia, como lo mencionaste, como antropología o ética, hay alguna por ahí que es como teoría del conocimiento. Y, y además, yo insisto, o sea, yo insisto en lo que decía hace unos momentos, el que se les dé la oportunidad de hacerse preguntas, o sea, de no necesariamente, a ver, van a tomar nota, ¿no? De los conceptos y significados que a fuerza se tienen que aprender, no necesariamente, sino que el espacio en que estás en el aula, esa vez o un par de veces o 3 veces las que te encuentres en el aula con ellos, yo lo que les digo es que aprendamos a pensar y que posiblemente alguien levante la mano y diga, ay, Carla, pero sí, o sea, si yo por supuesto que sé pensar, me saco súper buenas calificaciones desde que iba en la primaria, es más, yo estaba en la escolta y yo les digo, o sea, sí, es muy meritorio que acumules conocimientos, pero dentro de nuestras facultades cognitivas no es la única manera como de conocer la realidad, de apropiarse de ella o no, sino que el pensamiento es otra cosa, ¿no? Y entonces hace rato que escuchaba a Luis Fernando y que hablaba de que sobre el pensar por propia cuenta, pues es eso, ¿no? Una de las cosas que puede aportar a cualquier disciplina es esto que también encontramos, disculpe usted, Héctor, pero en Kant, ¿no? Esto de el pensar por propia cuenta, el pensar acorde consigo mismo y el pensar poniéndote en el lugar del otro. Me parece que es un ejercicio es un ejercicio que no solamente es en la apropiación de conocimientos, es necesario, sí, conocer qué es lo que ha dicho la tradición, qué es lo que encontramos. Afortunadamente tuvieron más tiempo de ocio que nosotros. eh, y me parece que también hay que partir de ellos,
pero no todo está dicho, insisto, en que afortunadamente esas preguntas siguen siendo pertinentes, las que ya se han formulado, pero también qué relevancia tienen esas mismas preguntas u otras en nuestro contexto, como decías al inicio en tu participación, ¿no? Entonces, me parece que a cualquier disciplina, sobre todo es esto de invitarnos a pensar, ¿no? De ejercitarnos en el pensamiento, eso. Gracias, Carla. Frente a lo que ustedes van señalando, no es difícil coincidir con sus planteamientos, ¿no? Yo mismo he recibido valoraciones de estudiantes que me dicen, oiga, profe, ¿y esas materias de relleno no sería más bueno que hiciéramos servicio social? Sí, porque parecen materias, como dicen, chabacanas, chocolatonas, ¿no? Que no aportan nada. Pero no solo son estudiantes, sino la sociedad, los definidores de las políticas públicas y educativas, quienes señalan o quienes tienen posiciones críticas respecto de lo absurdo que es la filosofía, respecto de lo inútil que es estudiar filosofía. Hay muchas razones, hay muchos frentes que señalan, pues, lo poco práctico, lo poco relevante que le puede aportar la filosofía al mundo, a las personas, a una sociedad. ¿Qué podríamos decir a estas posiciones, a las posiciones que señalan que la filosofía es un saber inútil, una profesión poco relevante? ¿Qué dicen? Quien guste. Ándale, brother. Bueno, es interesante porque finalmente, aunque hoy vemos como todo este escenario distópico respecto de la filosofía, también tenemos que entender que no es algo tan nuevo. Cuenta una anécdota que uno de los amigos de Robert Carlyle fue un historiador y filósofo británico, estaba leyendo el contrato civil de Rousseau, y entonces uno de sus amigos le dijo, señor Carlyle, ¿para qué lee eso? Solo son ideas, ideas y nada más que ideas. Entonces Carlyle lo volteó a ver con una mirada así sarcástica y le dijo, tenga cuidado, la segunda edición de este libro se encuadernó con la piel de los que se burlaron de la primera. Esto para marcar como dos cosas, ¿no? O sea, primero, no es tan nueva la crítica a la filosofía, su inutilidad y demás. Los sofistas ya hablaban de lo inútil que era Platón, y Platón hablaba de lo inútil que eran los sofistas. Algunos teólogos en la época medieval decían, es que la filosofía viene a contaminar aquí el pensamiento y la fe, y hay que quitarla. No es tan nuevo, ¿no? O sea, lo interesante sería, ¿por qué la filosofía ha resistido? Pues porque paradójicamente, un poco como pasó con Carlyle y la Revolución Francesa, mal que bien, la filosofía tiende a marcar cierta visión, cierta manera de pensar. La problemática es que, claro, esa manera de pensar lo que implica también es la crítica a la época, la crítica a las instituciones, la crítica a las poderosidades, y pues eso tampoco gusta tanto, ¿no? O sea, finalmente, pues, digámoslo así, un país reflexivo, bien educado, pues también resulta más difícil de engañar, resulta más implicado en el espacio público, resulta más crítico, más exigente con sus gobernantes. Entonces, a mí me parece que
bueno, estos posicionamientos de no sirve, bla, 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 tienen que ver primero con ese elemento, ¿no? O sea, históricamente hay que silenciar a los pensadores. En un sentido muy amplio, ¿no? Y aquí entendiendo, pues, por pensadores, como esos autores de grande altura, porque pues a lo mejor habría que tener como elementos más modestos, ¿no? Y así como, bueno, pues no es que todos los que estudiamos filosofía vayamos a hacer Nietzsche y demás, pero sí lo que me parece es que el hecho de acudir a estos saberes, pues lo que podemos hacer es como aportar un pequeño grano ahí de arena en la conciencia crítica, ¿no? Y esa conciencia crítica, pues de una u otra manera genera resistencia, o sea, si hacemos vinculaciones, yo creo, o sea, a mí me parece que es muy importante que la filosofía pueda salir de las aulas y se empiece a difundir. El trabajo de difusión filosófica es importantísimo, porque entonces hay muchas personas que o no pueden acceder a una universidad, a un instituto, porque es caro, porque tienen que trabajar y no tienen tiempo, pero hay preocupaciones filosóficas. Creo que las universidades tienen, o sea, como la responsabilidad social de acercarla. O sea, a mí me parece que hay como empresas muy, muy loables en ese sentido. Y que en medida en que se acerque al mundo, se va conociendo lo que verdaderamente es la filosofía. Yo creo que en un doble sentido, no esto como lo decía Kant, ¿no? De que no se puede enseñar no se puede enseñar la filosofía, sino solo a filosofar. O sea, yo creo que se tiene que enseñar la filosofía en medida de esta tradición, porque también eso nos ayuda a filosofar. Entonces ahí tenemos que pensar como a manera conjunta, es decir, pues sí, los profesores universitarios, los autores, los estudiantes, pero también inmiscuir a toda la polis para que se vayan implicando. Y eso fue como bastante interesante. Aquí en México, pues creo que por las estructuras sociales, por nuestra propia historia, por nuestras propias condiciones, no ha tenido el peso específico, pero eso fue un proyecto que pegó mucho en Francia. O sea, empezaron los cafés filosóficos, también hubo cafés científicos, pero hubo teatro filosófico, teatro existencial. Claro, que ayudaba que había figuras como Camus y Sartre en ese momento, ¿no? Que eran así como rockstar y jalaban a la banda. Pero, o sea, me parece que eso es como muy importante. O sea, la filosofía y la cultura en general tienen que ser más accesibles a la población si queremos que esa visión, porque está fuertemente influenciada también por una visión mercantilista, así de, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? ¿O es un conocimiento práctico? Pues a lo mejor no es práctico en el sentido de la poiesis, ¿no? Si lo que quieres es eso, pues bueno, puedes tomar un curso de carpintería, de mecánica, que es muy útil, pero, o sea, tenemos que pensar como en esta dinámica más bien formativa, y en medida en que comprendemos que la formación humana ayuda al tejido social, o sea, en medida en que hacemos comunidad y que hacemos paideia, hacemos mejor los hábitats, hacemos mejor los espacios, pues también podemos ver como la función social en sentido de establecer mejores gobiernos, evitar tal vez violencia, tener áreas participativas de saber, educaciones de otro ámbito, no solo escolarizadas, ¿no? Yo por ahí podría pensar esta pregunta que haces, Héctor. Interesante porque efectivamente, no pocas, sino muchas veces, profesores de filosofía a nivel de preparatoria quieren que los estudiantes lean a Kant, lean a Hegel, y que le entiendan, ¿no?
y que no se enojen y que no se frustren. De acuerdo con la crítica, de acuerdo con el posicionamiento, Luis. Carla, ¿quieres agregar algo a esto? No, me ponía a pensar más bien en estos que dices que quieren que los lean, pero no solo que los lean, sino que los entiendan y no se frustren. Sí, creo que habría que, no sé cómo decirlo, como aprovechar precisamente esos espacios en donde tenemos la posibilidad de encontrarnos con los adolescentes, o sea, con las mentes jóvenes para, no sé, como para em, eh, contagiar aquello que nosotros, aquello de lo poco o mucho que hemos encontrado en la filosofía, ¿no? De ir formando nuestro pensamiento crítico. Pero además de ello, es que ahí, ahorita que escuchaba a Luis Fernando, decía, es que ahí está también como la esperanza. O sea, ahí está la esperanza de cuando mencionaba Luis Fernando de formar comunidad, pero precisamente no solo es como el tener una reflexión crítica por per se, sino porque se tiene la expectativa, la esperanza de tener una mejor comunidad, de contar con un mejor futuro, ¿no? Entonces, creo que eso sería una de las cuestiones que yo agregaría a lo que estaba mencionando y compartiendo Luis Fernando, ¿no? Que lo que ustedes van señalando supone no solo un reconocimiento de una suerte de autocrítica, porque también la filosofía no solo tiene una suerte de posición de erudición, una filosofía a veces distante, áulica, que no sale a la calle, ¿no? Que no dialoga con la realidad. En ese sentido, parece que sí hay razón en algunas de las críticas que señalan esta inutilidad de la filosofía. Si les parece, quiero proponerles que avancemos en nuestro diálogo. Hemos pensado este conversatorio y le hemos puesto un título muy específico. Señalamos por qué estudiar filosofía en México. Y entonces, a partir de ello, quisiera presentar una pregunta. ¿La realidad mexicana, nuestro contexto, cualifican, agregan o modifican, ponen otras razones para el estudio de la filosofía? ¿Qué dicen? Brother. No sé si Carla quiera en esta ocasión comenzar. Como me digan, pero bueno, ¿qué agregan? O qué, más bien, ¿cuál es la pertinencia? Yo diría la urgencia incluso, ¿no? Es como tener una voz, como acudir como a ese, como a esa, como una exhortación, ¿no? O sea, no solamente, como ya lo mencionamos, algunas de estas características o aspectos positivos como que si el pensamiento crítico, que si las preguntas, yo le añadiría esta exhortación, pues, a cuestionar, a incluso sí, a cuestionar nuestra realidad. Es así como debemos de vivir. Hace rato lo decía, ¿no? Con esta pregunta de qué es la justicia. O sea, esto que vivimos es justo.
el que ya se haya, el que sea, estemos familiarizados con categorías, con conceptos tan manoseados como el de dignidad, que salió hace unos momentos, el de derecho humano, en fin, parecieran en ocasiones que están huecos, que están huecas esas categorías, que están sin contenido esos conceptos. Entonces, no sé, como proporcionarle también ese contenido desde nuestra propia realidad. Entonces, me parece que yo lo pondría como una exhortación y como una tarea ineludible para nuestro contexto, aquellos que no podemos hacernos como de la vista gorda. Y hace unos momentos, bueno, hace rato hablaba, introdujo incluso esta palabra de conmoción, ¿no? Luis Fernando. Y a veces estamos tan habituados o como viviendo, ¿cómo decirlo? Como nadando de muertito todos y como que en un aparente bienestar, ¿no? Que me parece que es ahí donde nosotros tendríamos que entrar con esos cuestionamientos o contagiar incluso en esas aulas con mentes jóvenes para que se cuestionen y decir, es que esto no es suficiente, no es lo justo, no es lo bueno. En fin, entonces me parece que es yo le añadiría como esta exhortación, ¿no? Por parte de quienes podemos subirnos, ¿no? En hombros de estos que hemos estudiado, que hemos leído, que nos han acompañado en el camino, también en nuestro camino de la filosofía. Es que una cosa que decía Luis Fernando y que me parece importante, a ver qué dices, brother, el problema es que no vivimos en Alemania o no vivimos en España o en Italia, y aquí sí nos tenemos que preocupar si nos desaparecen, ¿no? No sé si por ahí va tu reflexión, bro. Sí, claro. O sea, a mí me parece que la filosofía parte de un contexto y que este contexto, pues de una u otra manera, claro, limita el horizonte desde el cual nos preguntamos, pero también sirve como un trampolín que está posibilitando, porque hay una serie de situaciones, una serie de conflictos, una serie de dinámicas particulares que dan su propio, digámoslo así, como su propio tamiz. Y entonces a mí me parece que esa situación contextual lo que hace es que la filosofía sea retadora, porque, pues no sé, pensemos como en otras cuestiones, ¿no? O sea, decía Alemania y demás, en teología, los alemanes, pues se están preguntando por otras cuestiones. O sea, Hans Kuhn se está preguntando bueno, se preguntaba, ya se murió, por la ética mundial y el diálogo interreligioso, ¿no? Acá nuestra problemática es, oye, pues, ¿cómo como iglesia le voy a echar la mano a los 65 millones de pobres de pobreza extrema que viven en el mundo, ¿no? Es decir, la teología de la liberación y la teología dogmática alemana como que son muy distintas. La filosofía europea, sí, tiene un montón de problemas que a lo mejor pueden ser muy ricos, muy interesantes, pero que ciertamente están alejados de nuestro contexto vital. Esto no quiere decir, a mi entender, que no leamos a esos personajes. Creo que puede haber ciertos elementos teóricos que nos ayuden a preguntarnos. Pero justamente los contextos son distintos, ¿no? Entonces, a ver, volviendo como a esta cuestión de la violencia, pues no sé, me imagino que un noruego está preguntándose por los factores psicogenéticos, porque en algún momento un chavo entró a una universidad y le disparó a sus compañeros. Y es un caso aislado, entre comillas, ¿no?
Acá no ocurre eso. O sea, aquí ocurre que yo tomé el camión para irme a mi casa. Ya, cabrón, ¿por qué hay tanto tráfico? Y luego checo en Twitter y veo que hay narcobloqueos por todo Zapopan, por toda la ciudad, y que luego eso se replica en otras latitudes. Entonces, como nuestra experiencia de realidad es muy distinta. O sea, esta violencia se vuelve cotidiana. Entonces, aquí el problema también estriba en que lo vamos medio normalizando. Y bueno, pues abrí el periódico, ahora vienen 5 muertos, pues bueno, son como la cuota habitual, me voy a escandalizar cuando vengan 7, cosas de esas, ¿no? Y entonces, creo que en este contexto específico la filosofía, pues, bueno, se presenta un contexto retador para ella. A ver, ¿qué vamos a hacer con, o sea, como con todos esos saberes que podemos tener? O sea, y ahí vuelvo a esta cuestión de hacer que la filosofía se vuelva polis, ¿no? O sea, inmiscuir a la comunidad, porque, pues bueno, tenemos que hacer saberes cooperativos, tenemos que reflexionar conjuntamente. Yo personalmente, o sea, no estaría como muy de acuerdo en como presentar esta filosofía como si una fuera para la vida y otra una filosofía teórica, así como muy académica. O sea, yo creo que ser un académico, que ser un erudito, pues también da ciertos tientos, ciertos pies para pues poder pensar, porque de una u otra manera también va formando facultades cognitivas. Lo que sí creo es que también hay personas que tienen un carisma particular para transmitir la filosofía y para vincular y conectar, o sea, como para hacer estas figuras socráticas que los jóvenes seguían y querían, a diferencia de otros que pueden ser profesores ¿sí? Enciclopédicos, pero muy distantes, ¿qué tan mal hablado puedo ser aquí? Pregunta, no tanto, o sea, como muy soberbios, muy ajenos al mundo, pero que a veces eso no se da solo por su erudición, sino también como por el talante mismo de la persona, ¿no? O sea, sí no creo que sean como dos tipos de filosofía, me parece que pues como que teoría y práctica medio van de la mano. O sea, si no podemos como pensar a nivel conceptual, a nivel teórico, los problemas, pues difícilmente vamos a poder diseñar estrategias para intentar solucionarlos. Claro, que haya personas que tengan como más habilidades para uno, bueno, no le quita el peso específico a la otra parte. Gracias, brother. Algunos de mis alumnos se sorprenden cuando yo cito a Hegel, no solo porque cito a Hegel, sino porque no se entiende que en razón de qué. Y cito a Hegel para decir que el desafío que tenemos como estudiantes o profesores de filosofía es hacer lo que hizo Hegel y que Hegel señala como profundamente relevante. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca pensar la realidad, ¿no? Una realidad que tiene palpitaciones. Yo he señalado en un curso que he iniciado el día de hoy que no podemos pasar de largo frente a la migración forzada, frente a la desaparición forzada, frente a la delincuencia organizada, frente a la ausencia de poderes y la presencia de poderes fácticos. No significa eso que no podamos leer a Platón y la política de Aristóteles y ver qué dijeron, pero seguramente sus nociones no serán suficientes para explicar ni la democracia, ni el poder, ni tampoco lo que dijo Rousseau o lo que dijo Montesquieu o lo que haya dicho recientemente quien lo haya dicho,
sea el gran Habermas, o Smith, o quien haya dicho lo que haya dicho, porque el desafío que tenemos en mi perspectiva implica no solo por reconocer lo que somos aquí y ahora, sino por pensar con otras categorías, ¿no? Formular categorías que no siempre se formulan en otros campos disciplinares. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Lo que les propongo es que avancemos en este ejercicio de diálogo y quiero proponer para quienes nos acompañan aquí en esta sala que podamos modificar el ejercicio que estaba previsto por el retraso que tuvimos en el inicio. Reitero una disculpa. Si les parece, si están de acuerdo, quienes quieran, podamos hacer una única ronda para no extendernos tan largamente, una única ronda de intervenciones. Ya mi compañera Mariana presentó unas que están en Facebook, una ronda de intervenciones y después Luis Fernando y Carla tendrían una reacción. Si están de acuerdo, entonces les propongo que quienes están en esta sala virtual levanten su mano física o su mano virtual y podríamos tener una única ronda de intervenciones y después reacciones. Villarruel, ¿alguien más? Bueno, vamos iniciando con Villarruel. Propongo que tengamos intervenciones lo más breves que sean posibles, de tal modo que podamos tener varias. Adelante, Héctor. Buenas tardes, profesores. Bueno, soy estudiante de filosofía de la modalidad en línea y soy jefe de unos centros de datos aquí en Alestra, de Guadalajara, Tultitlán, Interlomas. Y cuando entré a estudiar filosofía, pues fue por un gusto tremendo. Pero ya estando aquí en la empresa te das cuenta de que entre ingenieros, no soy un ingeniero, son ingenieros muy inteligentes, pero como que hay una limitante en su formación que no permite ver más allá de la parte humana. Y para mí la filosofía fue un gran puente que me ha abierto muchas puertas y tanto, pues bueno, creo que cabe el presumir, porque desde la filosofía, pues me han invitado también a ser juez latinoamericano de centros de datos, y desde los conocimientos filosóficos, pues estuve evaluando construcción de centros de datos. Dice, ¿cómo un filósofo evaluando la construcción? Pues sí, porque si van a poner un edificio, dices, bueno, ¿de dónde están sacando la energía? Oye, construyeron una presa, esa presa inundó un pueblo, entonces ahí entra una parte ética. No puedo darle yo un premio, ya no puedo hablar mucho más porque todavía está en funcionamiento, a alguien que toma energía de algo que desplazó a los pueblos. Entonces la filosofía tiene actualidad. Hoy mismo aquí en la empresa eso lo puedo decir. Para mí, cuando dicen que la filosofía no se sigue enseñando, y yo aprendo filosofía, híjole, estás en otro rollo. O sea, porque entre menos gente sepa, pues tú sabes y estás en una gran ventaja empresarial. Entonces, la filosofía, no porque no se enseñe, no deja de existir. Al revés, hay una gran necesidad en las empresas. Y no nomás por la parte ética, sino desde la parte cómo vemos a la empresa, la ontología, la ética, la epistemología. Entonces ya, con eso quiero parar, pero la filosofía sí abre puertas en las empresas. No nomás es para hacer crítica, sino también para, desde el conocimiento que se tiene, poder tener otra visión. Entonces, y eso les agradezco a todos mis profesores que me han enseñado. Gracias, Héctor. No sé si quienes están aquí quieren tener una intervención. Igor, Raúl, José Luis, Donovan, Leti. ¿No? Entonces, si mientras se animan,
Leo un par de intervenciones que están en Facebook. Efrén Pineda, quien nos sigue, también es estudiante de esta licenciatura. La robótica e inteligencia artificial en el conocimiento de inteligencia artificial solo nos muestran mundis y panoramas distópicos. ¿Tiene una función la filosofía para orientar a la ciencia para evitar ello? Hay varias personas que nos siguen, el profesor, el doctor Jaime Torres, Ernesto González, Gerardo Luna, muchas personas, y Renata presenta un comentario. Muchas gracias, disertación excelente sobre filosofía y la mirada diferente hacia la misma, sobre todo con los cambios de paradigma y las nuevas transformaciones a nivel global. No sé si ahora sí alguien de los que están en esta sala quiere tener una intervención, sino para que Luis Fernando y Carla reaccionen. ¿No? Carla, ¿quisieras tener? Bueno, la verdad es que a mí me gustó mucho escuchar a Héctor Villarroel, su experiencia como estudiante de filosofía, y bueno, lo relaciono con lo que preguntabas hace unos momentos, Héctor, sobre qué es lo que les da o qué pueden encontrar todos aquellos estudiantes de otras licenciaturas o de otras disciplinas en la filosofía. Y ahorita me dio como otro elemento al escuchar a Héctor Villarroel, el que vincule, ¿no? La filosofía también vincula. Y esa es una de las habilidades que se vio hace, bueno, ustedes, bueno, algunos son muy jóvenes, pero en la década de los 90 había como muchas quejas como de que las universidades privadas estaban enviando como egresados, en el mejor de los casos, con un muy buen nivel académico, pero con algunas habilidades como muy pobres o con carencia de ellas, ¿no? Y una de esas habilidades era el trabajo interdisciplinario. Entonces se volvió a ver a la filosofía como una de las disciplinas que puede fomentar esto. Y entonces al escuchar a Villarroel, recordé algunos de los testimonios de estos alumnos que han egresado y que han tenido este tipo de materias con corte filosófico o que se les ha dado algo de contenido que tiene que ver con la filosofía o desde la filosofía. Y se encontró esto que precisamente ahorita escuchamos con Héctor Villarroel, el que posibilite el vincular. Y que hace unos momentos también Luis Fernando nos hablaba de que, bueno, es que teoría y práctica como que nos heredaron esa visión de que no, una cosa es la teoría, incluso las materias, ¿no? Así de, ¿esta es teórica o esta es práctica? Y no tendría que estar escindido, no tendríamos incluso nosotros que estar escindidos. Y creo que la filosofía de alguna manera puede ser en ocasiones esa bisagra o que puede tender puentes, ¿no? También ahí está José Lara por ahí, que nos podría también, es un muy buen ejemplo de esta vinculación también con otra disciplina, ¿no? De la filosofía. Pero bueno, por ahí lo vi. Gracias, Carla. Brother. Bueno, yo agradezco los comentarios. Bueno, también lo que comentaba Héctor. Bueno, a mí me parece como muy importante esta cuestión de la vinculación. Yo hacía como énfasis en la cuestión dialógica de la filosofía, tanto con la tradición, con los filósofos, con las otras ciencias. Qué bueno que te ha ido bien, pero también como poniéndome en el lugar de los ingenieros, yo creo que esta actitud está justamente muy generalizada porque desconocemos la filosofía, ¿no? Justamente no hemos tenido ese ejercicio de vinculación y entonces, pues la única idea que tenemos de filosofía a lo mejor fue la de la prepa, que pues, en nuestro sistema educativo luego resulta que no la dan filósofos, sino que la da el abogado, el psicólogo.
Y pues bueno, quién sabe cómo se dio, ¿no? No quiero decir que todos los filósofos demos bien clases, ¿no? O sea, también tenemos nuestras deficiencias y demás. Pero si vamos como a ese símil, pues yo recuerdo que en secundaria me daban clases de música y pues mi psicomotricidad nunca me dio para aprender a tocar la flauta de pan. Entonces yo detesto eso. ¿Pero por qué? ¿No? O sea, tiene que ver justamente con una cuestión de esas aproximaciones. Lo tenemos un poco en otras áreas. Te dan clases de literatura, pero al chavito le pides que se chute todo el Quijote, o sea, un libro inmenso, escrito en un español raro. Pues, ¿qué haces? También medio vacunas, ¿no? Con esas actitudes a la gente. Entonces, yo sí creo, y qué bueno un poco que tú estás haciendo ahí como el vínculo con los ingenieros, que lo que necesitamos, pues, sigue siendo eso. O sea, de nuevo esta expresión como sacar a la calle la filosofía, ¿no? Vincularla, hacer espacios reflexivos, pero no solo la reflexión como en ese sentido de, vamos a hacer un montón de conferencias. Pues no, hay otros ejercicios filosóficos, ¿no? O sea, a mí me parecería que esto del teatro existencial era como muy importante. Estos cursos que luego se intentan vincular a otras ciencias, como a filosofía y literatura, filosofía y medicina, qué sé yo, son como bastante relevantes, ¿no? Y sobre todo, pues también abrir, o sea, como que abrir esa puerta también en buena medida exige, ¿cómo decirlo? A lo mejor suena mal la palabra, abaratar la filosofía. O sea, en el sentido de que pues la universidad es un privilegio en un país en el cual 4% de las personas tiene educación superior y además elegir estudiar una carrera que en el papel no es tan redituable como una ingeniería, como una arquitectura. Pues sí, me parece que también tenemos que, o sea, como comunidad, como gente interesada en la filosofía, pues tomar como ese papel y decir, pues bueno, tenemos que de una u otra manera intentar como ofrecer estos espacios de forma más por amor al arte que por otra cosa, ¿no? O sea, pues, me parece que es también parte como de la responsabilidad social, que claro, yo le estoy hablando desde acá, desde la filosofía, pero es parte, o sea, como que todas las áreas tendrían que inmiscuirse de una manera similar, ¿no? Hay un par de comentarios en Facebook y si no habría más intervenciones aquí, les propongo que vamos cerrando. Varios de las personas que nos siguen mandan saludos. Por ejemplo, José Gil Pedraza manda saludos al máster. Dice Fren Pineda, exaltar mediante el conocer filosófico una existencia que renueve la valoración de los seres humanos y conciudadanos. Renata tiene dos comentarios. Renata Brixa, totalmente de acuerdo con Carla, ya que es la tendencia en el nuevo modelo educativo. Segundo comentario, pues en posgrado se valora mucho la filosofía del conocimiento y los orígenes del mismo, sobre todo para el pensamiento crítico, argumentación, etc. Gracias, Renata, y gracias a quienes nos han seguido en Facebook. Si no hubiese alguna intervención de quienes están en esta sala, pregunto, ¿alguien quiere intervenir? Igor, José Luis, Raúl. Igor levantó la mano. ¿Alguien más? José Luis, en ese orden entonces, y cerramos entonces el ejercicio. Adelante, Igor. Bueno, después de haber oído lo que escuché, pienso que el profesionista no nada más es profesionista de tiempo completo, ¿no? Sino que antes de ser profesionista es
ser humano, ¿no? Y el mundo, y padece el mundo, ¿no? El mundo le afecta. O sea, es abogado en su despacho, es médico en su consultorio y es gerente en la administración en su empresa, pero le afecta, por ejemplo, desde su óptica, las guerras en Ucrania, la invasión, tiene un pensamiento sobre esto, tiene una posición respecto a la política, etcétera, a la política nacional y a la política extranjera, tiene una posición, se puede pronunciar o pensar de por qué no le dan contrato a los médicos mexicanos y le dan a los cubanos. Puede reflexionar mil cosas que suceden en el acontecer diario. El profesionista padece el mundo y tiene que enfrentarlo. Entonces, ¿cómo lo puede enfrentar? La filosofía puede ser una herramienta espectacular, ¿no? Recién el doctor Hugo López-Gatell creó mucha polémica el comentario de Gatell de que los pequeños consultorios que dan, valga la redundancia, consulta a la gente, son perniciosos. Y lo atacaron por todos lados, ¿eh? Lo atacaron por todos lados. Creo que fue de los posts que tuvo más comentarios, porque la gente pues no le alcanza, en su economía no le alcanza para pagar un hospital Los Ángeles, un hospital Médica Sur, un médico particular de 500, 600 u 800 pesos, y la gente va a estos consultorios de 50, 60, 70 u 80 pesos, ¿no? Yo los he utilizado, yo los he utilizado y las 4 o 5 veces que he ido ha sido fenomenal. Prontitud, rapidez, me han sacado del problema, etc. Entonces creo que no es condenable y así tengo una posición respecto al mundo. De hecho, la padecí hace poco, ¿eh? Yo soy licenciado en administración, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí tengo 4 o 5 perritos que se me suben y apenas antier perdí uno, ¿no? Perdí uno, me lo atacaron, me lo mataron y híjole, mis perros olían o presentían mi pena, ¿no? Entonces digo, ¿qué hago? Y recordé un pasaje, ¿no? Un pasaje que viene en los tratados filosóficos de Lucio Anneo Séneca, ¿no? En el Tratado de la Ira, creo que es el primero, ¿no? Y en él dice que Calígula, el emperador, viendo que el hijo del eximio cortesano que se llamaba Pastor, y se alineaba y se cuidaba mucho, Calígula lo mandó matar. Entonces, en la noche, Calígula invita a Pastor a cenar. Y platica Séneca que durante la cena, Pastor no mostró ningún gesto de remordimiento, ni de indignación, ni nada contra el emperador, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué lo hacía? Y dice Séneca, porque tenía otro hijo. O sea, cualquier cosa, cualquier gesto de indignación podía repercutir en el hijo que le quedaba. Me vino ese pensamiento a la mente y dije, tengo que tener fortaleza y sonrío y juego y y ya los perros como que ya olvidaron. Entonces la filosofía es un instrumento en múltiples ocasiones, ¿no? En múltiples ocasiones, cuando está en la escuela, al abogado, al profesor, al hijo del abogado, al hijo del profesor, le llega a su hijo y le dice, oye papi, me hicieron bullying en la secundaria. Y ahí va el papá indignado, el abogado, el arquitecto, el que sea, a la escuela. Oye, profesor, mire, le están haciendo bullying a mi hijo. Entonces, a lo mejor si yo fuera el papá de ese hijo que le hicieron bullying, recurriría a aquella sentencia que dice, quien quiera que seas, al sentirte menospreciado por otro, te reconoces inferior a él. De Séneca. Y no soy filósofo, pero es un... Y entonces me va a decir mi hijo, ahora le dice, si me indigna el bullying del otro,
entonces porque me reconozco inferior a él. Entonces no debe afectarme. Entonces pienso que la filosofía, vinculándola con las profesiones, es una herramienta extra para paliar el mundo que padece el profesionista. Es mi comentario, gracias. Gracias, Igor. Interesante ejercicio de reflexión. José Luis, y vamos cerrando. Bueno, me gustaría, es una pregunta para los dos, para Carla y Luis Fernando, si nos pudieran dar algunos ejemplos de para qué sirve la filosofía en otras áreas como la medicina, recursos humanos, es decir, ustedes planteaban que la filosofía es vinculante y creo que quisiera que nos ampliaran un poco más el cómo esa vinculación se traduce en campos ocupacionales también para los y las filósofas, porque sí creo que es importante que rompamos también un poco con este paradigma de que la filosofía se entiende que no sirve para una cosa como una taza o una pala. Sí lo entiendo, pero también el otro extremo es pensar que la filosofía se muere uno de hambre, y es como por amor al arte o amor al conocimiento. Pero yo creo que esos dos extremos negativos nos reducen la mirada de cómo sí la filosofía puede traducirse también en campos ocupacionales y puede también ser un medio de vida correcto, un medio pues, de vivir en la sociedad y también generar nuestro bienestar económico, que es también una dimensión del ser humano y de la sociedad. Entonces, si nos pudieran ampliar esto como en esa actitud de romper con esos dos extremos. Por ahí va mi pregunta. Gracias, José Luis. Carla, Luis Fernando, les propongo que si pueden tener alguna breve reacción frente a lo que ahora se presenta y si pudieran señalar su conclusión. ¿Qué podemos concluir de este ejercicio? Carla. Bueno, pues, ¿qué es lo que podría brindar, como ahorita lo que mencionaba o ponía sobre la mesa José, a otras disciplinas? Pues yo insistiría en ello, ¿no? Que propicia el diálogo, o sea que incluso, bueno, ya diálogo lo ocupamos como si fuera nada más como una charla o no sé, pero es que eh, eh, de manera como más profunda el encuentro entre, no solamente entre la medicina y la filosofía, sino entre la medicina, como un médico se tendría que sentar con otras disciplinas, incluso en algunas problemáticas o en temáticas o en avances, ¿no? Como la reproducción asistida, no sé, con el abogado, con incluso hasta, quién sabe si hasta con un teólogo sobre preguntarse, no sé, qué es la vida, cuándo empieza la vida, en fin. El propiciar la interdisciplina, el diálogo, el encuentro, yo creo que sería esa, que se dice fácil, pero pues en realidad estaría, o sea, el dialogar con otras categorías, el diálogo con otros conceptos de otra disciplina, pues no es sencillo, con otros discursos incluso, ¿no? Entonces, eso sería, y bueno, ya concluyendo y de alguna manera, pues, quedándome con algo del todo lo que se ha enunciado en este conversatorio, es que en mi caso, en mi experiencia, pues sí comencé con un camino en la filosofía, estudiando la licenciatura y algo o un mucho encontré en ella que me dejó en mí
que pues continué, ¿no? O sea, eso es lo que pues me encantaría contagiarles, ¿no? Que así cuando comencé, me acuerdo en un primer semestre y que yo me acercaba con uno de mis profesores de introducción a la filosofía y le decía yo, no, no creo que esto sea para mí, ¿no? O sea, porque yo decía, es que yo no sé ni escribir, o sea, yo, pues claro, como decía Héctor, te enfrentas a un Hegel, a un Kant, bueno, a mí me hicieron leer a un Chatelet en primer semestre y decía, no, pues cuando voy a, ¿no? O sea, no, yo no sé escribir y entonces en un primer semestre con ciertos temores, pero sobre todo con esa pues no lo diría como se suele encontrar en los griegos de ese amor a la sabiduría, pero sí me enamoré de este caminar de la mano de varios de estos filósofos, de estos pensadores y que me acompañaran en las inquietudes que yo tuve en ese primer semestre y después en el segundo y así a lo largo. En algún momento, ¿no? Cuando terminé la licenciatura, me fui a estudiar otra disciplina, ¿no? A otra área, estuve un poco tocando las puertas de la psicología y nuevamente regresé, ¿no? A estudiar otra maestría, pero ahora en filosofía. Hay algo de ella, ¿no? Hay algo en ella más bien que una vez que uno pisa los terrenos de la filosofía, aunque no continúes en ella, pero ya no vuelves a ser el mismo, afortunadamente. Entonces, con eso concluyo. Bueno, gracias por esta lectura, Carla. Brother. Sí, no sé si entendí bien tu pregunta, José. La traduzco así. O sea, ¿en qué otros ámbitos fuera de las universidades, fuera de las escuelas, podría un filósofo trabajar, ganar el pan de cada día? ¿O estoy entendiendo mal? Ok. Sí. Perfecto. Bueno, yo no te podría hablar así como de muchas áreas, porque pues, lamentable o afortunadamente, yo no he salido de la universidad desde que terminé la carrera. O sea, pasé de una carrera a estudiar una maestría y de la maestría a trabajar. Justamente Héctor fue mi maestro. Pero un poco te puedo hablar de las experiencias indirectas que compañeros han tenido. Por ejemplo, respecto de la medicina. Varios compañeros y compañeras han entrado a comités de bioética, porque resulta que hay una problemática muy importante. Bueno, muchas problemáticas, ¿no? A ver, Hipócrates decía que hay que conservar la vida, ¿no? A toda costa. Y eso era muy dignificante. Pues claro, pero en el tiempo de Hipócrates no había estas máquinas para mantenernos conectados y vivir en estado vegetal años, ¿no? Un poco, no sé, Serapis, Schumacher, esos grandes ejemplos. Una pregunta fundamental es, bueno, bajo estos casos, ¿quién decide sobre la vida? Ahí necesitamos una reflexión filosófica. ¿Cuál es el estatus ontológico de la persona? A ver, ¿esto es digno, esto no? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Bajo qué criterios? También es una reflexión propia de la filosofía. En cuestiones como los trasplantes de órganos, ¿no? O sea, a ver, personas que han muerto pero que no se pronunciaron ni a favor ni en contra. ¿Se violenta algún tipo de derecho, algún principio de identidad ontológica constitucional? Bueno, también ahí necesitamos trabajos de filósofos, ¿no? Algunos otros amigos trabajan en organizaciones no gubernamentales, porque se necesitan también crear programas de ciudadanía para que esos proyectos se vinculen con el ágora, con el espacio público, pensando los objetivos, las herramientas,
bueno, una de las maestras del instituto forma parte, ¿no?, de un partido político en el órgano de pedagogía y de desarrollo. Algunos otros compañeros trabajan en editoriales, revisión, corrección de textos, revisión de estilo, se dedican a ello, traducciones, edición de libros. Entonces, y ha surgido también otro espacio que es la terapia filosófica, que la verdad yo no entiendo bien como de qué va, no es como un área que conozca, pero también parece que en eso se está hincando mucho el diente, ¿no? O sea, porque, pues lo voy a decir un poco de un libro que me invitaron a presentar hace algunos meses. O sea, como que la diferencia de la consultoría de la práctica filosófica respecto de la psicología clásica es que no está esta tendencia a patologizar al paciente, ¿no? Entonces tenemos como una herramienta muchísimo más integral para dar cuenta de espectros humanos, espectros del psiquismo. Entonces, bueno, ahí también hay otro elemento. En cuestiones de tecnología, esto tengo que situarlo como en países industrializados, porque se está dando una reflexión como muy interesante. Las empresas farmacéuticas de tecnología están contratando filósofos, justamente porque se están dando estos casos en los cuales, a ver, ¿esto es ético? ¿Esto no es ético? ¿Esto vulnera el derecho? No sé, ¿cómo vamos a pensar a Sofía y a los descendientes de Sofía, ¿no? Esta inteligencia artificial? ¿Los vamos a poner a trabajar así sin más? Pero si los vamos a dotar de inteligencia y tal vez en algún momento de sensibilidad, pues no hacemos como esclavos a los robots. ¿Qué derechos van a tener? O cuestiones de ecologismo, ¿no? La visión con los animales, nuestra relación con ellos. Entonces, sí, me parece que en este diálogo, pues la filosofía puede alcanzar a abarcar muchas otras áreas. No sé si más o menos esa era la pregunta. Bueno, y respecto de pues esta conclusión que nos señalaba Héctor, o sea, yo diría que hay un autor alemán que se llama Karl Jaspers. Él habla de la fe filosófica. Y lo que implica esa fe filosófica es como, bueno, tomar la filosofía no como un saber, sino más bien como una actitud, ¿no? Y esta actitud lo que implica es siempre estamos en una constante vigilancia, en una constante revisión de lo que los griegos llamaron el cuidado de sí mismo, ¿no? Yo diría, pues no solo del cuidado de sí mismo, sino del cuidado también de los demás, ¿no? Entendiendo los demás como un sentido muy amplio, porque digo, yo a título personal no lo hago, pero creo que sí es una tarea de la filosofía a partir de todas estas críticas decoloniales, antihumanistas, especistas y demás. Pues bueno, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los animales, el cuidado de lo otro, así como el otro con mayúscula, ¿no? Y bueno, yo diría eso. Gracias, Carla, gracias, Luis. Héctor, has levantado la mano de manera breve, por favor. Ok, bueno, perdón, así de rápido. Y dicen algo muy padre ahí. Como cliente, tú vas a lanzar un producto, digamos, este celular. ¿Qué diría Kant de este celular? ¿Qué diría Heidegger de este celular? ¿Cómo lo ven? De acuerdo a cómo lo ven, cómo comprendes al celular, hermenéuticamente, cómo ves este producto, a qué mercado vas a distribuirlo. Con eso me quedo, con eso les diría. Entonces, la filosofía entra en parte también del mercado. Gracias, profesor. Perdón por el tiempo. Bueno, yo quiero agradecer a quienes nos han seguido, a quienes están en esta sala virtual y señalar que en mi lectura hay muchas razones para estudiar filosofía en México.
yo les he preguntado a un grupo de estudiantes con quienes concluí un seminario hace 8 días, un seminario libre, sin más compromiso, ¿qué responsabilidades tendríamos si no fuéramos filósofos? Y lo que yo he señalado es que hay tantos problemas en un país como el nuestro, que uno no puede pasar de largo frente a las palpitaciones de la realidad. ¿Cómo ser indiferente frente a los muchos problemas que tenemos? Bueno, si no podemos pasar de largo siendo personas ordinarias, ciudadanos de a pie, tampoco podemos pasar de largo filosóficamente. La filosofía tendría un conjunto de responsabilidades para pensar y explicar no solo la estanflación en la que estamos, la delincuencia organizada que vivimos, la violencia sistematizada. Son muchos los asuntos, los problemas que demandan una palabra de nosotros, de quienes estamos obligados y convocados a indignarnos, a envergonzarnos, a enojarnos sobre cómo la realidad y el mundo opera. Dicho lo anterior, pues quiero agradecer a Luis Fernando este ejercicio, a Carla, por supuesto, a quienes nos han seguido, a quienes están aquí, a nombre de las autoridades del Instituto de Filosofía, el rector, el padre Jesús Montes, y el vicerrector, el padre Benjamín Rivera. Les agradezco, sin dejar de señalar que tenemos diversos programas, hay una oferta diversa a la cual están convocados. Nosotros 3, los que hemos estado en esta sala, somos profesores de una licenciatura, la licenciatura en filosofía en modalidad a distancia. Aquí hay un par de estudiantes. Esta licenciatura está por ofertarse, por abrirse una nueva generación. Si es de su interés, envíenos datos de contacto a mi compañera Mariana, quien lo va a publicar por Facebook, para quien quiera pedir. Y hay un par de eventos que están próximos, un diplomado en filosofía práctica que coordina uno de los profesores, el doctor Oscar Valencia, y el mismo doctor Oscar Valencia me ha pedido que promueva este café filosófico, que es la felicidad es posible en estos tiempos de incertidumbre y fragmentos, coordinado por él y el maestro Francisco Tapia. Sin más por el momento, agradezco, buenas noches, que tengan un buen descanso y una sentida disculpa por las complicaciones tecnológicas que tuvimos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.